Ley Presupuestal para el año fiscal 2026. Esta propuesta deberá pasar a votación en la plenaria de la Cámara Baja y luego en el Senado. El congresista republicano Mario Díaz Balart defendió su propuesta de recorte de asistencia financiera a Colombia debido a los objetivos fallidos de la administración Petro. Se recorta, condiciona o retiene el financiamiento a países que ya no promueven intereses compartidos como Colombia, debido a las fallas de la administración Petro en la prevención de la violencia política, la creación de deterioro económico y el envalentonamiento de criminales transnacionales. El presidente Petro advirtió que está dispuesto a modificar unilateralmente la concesión para la exportación de carbón a Israel y lanzó duras acusaciones contra el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes. Está llevando el carbón colombiano por barco y están haciendo las bombas cuando el presidente decretó que no. O sea, el presidente de Colombia no tiene poder. Mi ministro de Comercio anterior, ministra Reyes, cómplice del genocidio en Gaza. En otras noticias, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el supuesto plan para atentar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, debe tratarse con la mayor alerta. Y justamente se ha reforzado la seguridad para 52 precandidatos presidenciales tras el atentado criminal contra el senador Miguel Uribe Turbay. Cualquier alerta que ponga en peligro o que se hable de poner en peligro la vida de algún funcionario o algún líder tiene que ser tomada con mucha atención y con mucha preocupación. Están todos los organismos para protegerlo y todo el mundo está en alerta máxima con él. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, rechazó el paro armado del ELN que iniciará el viernes. Dice que se han desplegado tropas del Ejército Nacional para garantizar la seguridad a la población. Este se constituye en el 9º constreñimiento que tiene que soportar la población en el curso de los últimos 2 años. Esperamos que se dé el respeto por la libre locomoción y por el desarrollo del departamento del Chocó, que se ve gravemente afectado. 7 exfuncionarios de la multinacional Chiquita Brands fueron condenados por un tribunal de Antioquia a 11 años de prisión por nexos con paramilitares. El abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, catalogó la decisión como histórica para las víctimas. Es un mensaje hacia el mundo también en el sentido de que las multinacionales empresas como estas no pueden venir a Colombia a cometer delito, concertarse para delinquir, financiar grupos criminales y se van como si nada hubiera pasado. Y pese a que aún no ha sido capturado, la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a los Estados Unidos de Alia Gonzalito, jefe de sicarios y segundo cabecilla del Clan del Golfo. Es requerido por narcotráfico. Las negociaciones entre el Gobierno Nacional y arroceros siguen sin avances para levantar el paro, aseguró el director de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez. Vamos a estar aquí en la tarde. Ahora, si nos tenemos que quedar una comisión aquí mañana, pasado mañana, nos quedaremos. Pero lo cierto es que estamos diciendo al Gobierno Nacional saque la resolución para poder avanzar en la solución del paro de los arroceros. Hoy en Los Candidatos Responden, la audiencia califica. Nuestro invitado es Enrique Peñalosa. Y con los mismos tiempos de siempre, arranco por preguntarle al doctor Peñalosa la primera pregunta de coyuntura. Esta semana el gobierno ha presentado un proyecto de sometimiento y de beneficios para estructuras criminales de alto impacto, rebajas de pena, la posibilidad de que queden con un porcentaje de bienes, entre otros. ¿Cuál sería su posición en un eventual gobierno sobre la posibilidad de someter a estas bandas criminales? ¿Aplicaría una ley como la que tramita el gobierno hoy? De ninguna manera, y mucho menos excarcelando a los delincuentes que han sido capturados con un esfuerzo enorme, con sacrificios de las Fuerzas Armadas, de la policía, con muertes de jueces valientes. Todo lo contrario, hay que ver cómo se fortalece el Estado, cómo se fortalece la capacidad del Estado para que nunca haya que negociar con nadie y menos desde una perspectiva de debilidad. Doctor Peñalosa, una pregunta que nos importa a los ciudadanos. El envejecimiento de la población. El DANE informó que en 2015 hubo 14.3 nacimientos de cada 1.000 habitantes. Pero el otro dato es el siguiente. Cayó al 8.4 en el 2024. O sea, se estima que a 2036, en 11 años, la población
mayor de 60 años sea superior a la de 15 años. ¿Cómo enfrentar con una política pública un fenómeno de envejecimiento de la población? ¿Qué hacer en un país que envejece? Este tema es de la máxima importancia, porque además hay que complementarlo con otro que es igualmente grave. No solo están cayendo los nacimientos, sino que en los últimos 3 años se han ido 1.300.000 colombianos, han emigrado. La inmensa mayoría de esos jóvenes que quieren trabajar, que no quieren subsidios, que lo que quieren es trabajar 50 horas, es decir, 20 horas al día si fuera posible. Entonces, eh, hay un problema enorme, especialmente con el tema pensional. Y claramente las edades pensionales que tenemos en Colombia habrá que modificarlas, no para los que ya están trabajando, pero para los que entren en el futuro a la fuerza laboral. Y también hay que hacer un esfuerzo muy grande para atender a los adultos mayores, eh, por ejemplo, apoyando a las personas que dan cuidado a los adultos mayores. Hay que darles apoyos especiales, capacitación, recursos, etcétera, para apoyar a los que tienen que cuidar a tantos adultos mayores. Doctor Peñalosa, tiene usted un minuto para convencer a la audiencia y decirle por qué es usted la persona idónea para gobernar a Colombia. ¿Por qué le pide el voto a la población? En este momento los ciudadanos tienen decenas de candidatos a la presidencia y tienen que ver, todos ofrecen cosas que pueden ser parecidas. Lo que yo les digo es, hablar es muy fácil. Los políticos hablan mucho y hablan muy bien, pero creo que tienen que pensar en alguien que, como yo, ha demostrado que mejora de verdad la vida de los ciudadanos, con decenas de colegios, bibliotecas, cientos de parques, mejorando radicalmente la seguridad en Bogotá, acabando con el horror del cartucho del Bronx que estaba controlado por el narcotráfico, creando sistemas de transporte masivo, contratando el metro, en fin, si lo que quieren es resultados de verdad. Habrá muchos de los que nos están escuchando que, que me quieren, otros que puede que no me quieran, pero lo que sí es absolutamente claro es que si lo que quieren es resultados, yo les doy resultados. Y además tengo una hoja de vida, más de 40 años de servicio público, enamorado de Colombia, donde jamás he tenido siquiera una investigación. Es un trabajo con pasión para construir igualdad y sin importar que haya tenido que enfrentar batallas y dificultades. Cuando se trata de construir igualdad, no me ha importado la popularidad, sino lograr mejorar de verdad la vida de los ciudadanos y construir de verdad igualdad. Gracias. Es Enrique Peñalosa. A partir de ya usted puede votar y en 6 a.m. los resultados del sondeo en X de Caracol Radio y Hora 20. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20, esta noche con el análisis a un proyecto de ley que busca someter a las organizaciones criminales de alto impacto a través de beneficios judiciales y económicos a cambio del desmantelamiento de estas estructuras. Vamos a analizar lo que implica este proyecto, los beneficios que contiene, su efectividad, el efecto que genera en el sistema judicial. También analizaremos el rol de las víctimas en esta iniciativa y lo que se propone en otro proyecto, el de Justicia y Paz, que plantea la Fiscalía. Saludo a nuestros invitados, gracias por acompañarnos. Andrés González, ¿le ha ido, Andrés? Un gusto tenerlo. Bien, Diana, mil gracias. Y muy importante abrir este debate porque es uno de los temas cruciales para la nación. Armando Novoa es consejero del Consejo Nacional Electoral, jefe negociador del gobierno ante la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación y complacido de estar en el programa aquí con viejas y viejos conocidos. Angélica Lozano, senadora. Buenas noches, Angélica. Un gusto estar con ustedes y volver a ver a mi viejo amigo, Novoa. Se reencuentran en el escenario de Hora 20. Francisco Bernate, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, miembro de la Comisión Asesora de Política Criminal e hincha del Santa Fe. Bueno, Diana, muchísimas gracias, muy buenas noches, un saludo con todo el cariño para ti, para todo el equipo de Hora 20, para todas las personas que nos oyen y por supuesto, Diana, no solamente hincha del Independiente Santa Fe, sino desde hace 2-3 años
con la responsabilidad de ser directivo de esta institución y la felicidad de haber participado de un subcampeonato, un campeonato, y naturalmente muy complacido de estar con dos amigos muy jóvenes, una amistad de mucho tiempo, pero son muy jóvenes. Un poquito de contexto para nuestros oyentes, porque el pasado 20 de julio aterrizó en el Congreso la ley de sometimiento que llamamos 2.0, un instrumento que se esperaba desde el inicio del gobierno, que fue radicado una vez, se hundió y que era necesario para avanzar en las mesas de negociación que no tenían un fin político, tal como lo exigió la Corte Constitucional tras el estudio de la Ley de Orden Público. El gobierno presentó el proyecto para, dice, desmantelar y someter organizaciones armadas con integrantes que reincidieron tras firmar el acuerdo de paz, como los desertores del acuerdo de 2016 con las FARC, beneficios para quienes integran organizaciones armadas de alto impacto, con las bandas o combos con los que se negocia, por ejemplo, en Medellín, en Quibdó, en Buenaventura, y un capítulo sobre los condenados y procesados por actos criminales durante la protesta social. En el capítulo de tratamiento penal especial se plantean penas de 2 a 5 años para los máximos responsables, de 5 a 8 para máximos responsables quienes hayan desertado de acuerdos de paz y se quieran someter. También habría penas de hasta 10 años. Para los ya condenados, se contemplarían beneficios si cumplieron 8 años de la pena o 2/5 partes. Si cumplen con esos requisitos, podrían tener libertad condicional. Dice el proyecto que habrá reducciones de penas de hasta el 60% y beneficios para condenados por protesta social como libertad condicional para cumplir 2 años de la pena o hasta el 70% de la rebaja de la misma. El proyecto contempla varias formas de cumplirlas: espacios de armonización, llaman, colonias agrícolas, privación de la libertad en espacios rurales y urbanos, todo aquello que había estado considerado en algún momento, pero para organizaciones que tenían un estatus político y que eran totalmente diferentes a este tipo de criminalidad organizada que hay en Colombia ahora. Para acceder a estos beneficios, los sometidos tendrían que cumplir con contribución a la verdad, suspender ataques a la población civil, reparar a las víctimas, cumplir con la reincorporación, liberar secuestrados y entregar menores en su poder. El proyecto obviamente ha generado una polémica en un punto como el de los bienes, pues contempla que los miembros de estas estructuras puedan quedarse hasta con el 12% de los bienes entregados, con el billete, la platica, bienes que hoy son objeto de extinción de dominio por parte de las autoridades. Según el ministro de Justicia, este proyecto es para ganar en materia de seguridad un equilibrio entre la justicia restaurativa y contributiva, un balance entre la JEP y la justicia y paz para atender el panorama de mesas de negociación donde hay combos, como los del Valle de Aburrá, que salieron en la tarima con el presidente en la Alpujarra, así como a futuros diálogos con el Clan del Golfo y para dar seguridad a otras mesas en las que participan desertores del pasado acuerdo. Yo quisiera empezar por una primera lectura de cada uno de ustedes sobre este proyecto. ¿Cómo ven lo que propone el gobierno? ¿Cómo entender el propósito de la iniciativa de desmantelar y someter a estas organizaciones criminales con este listado de beneficios? Angélica Lozano. Muchas gracias, Diana. Se necesita una ley de sometimiento, la estamos esperando hace 3 años, llega tarde, pero llega. Preocupa mucho que la sacó de la manga el ministro Montealegre, no es una opinión. El comisionado de paz, Oti Patiño, el negociador con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez, también dicen que no conocían el proyecto, que no fue discutido al interior del gobierno y que no recoge lo que han estado planteando. Tiene un elemento positivo, razonable, sensato, y es que con incentivos para el sometimiento se puede, como dice su nombre, someter crimen organizado. Eso quedó en la ley de paz total, pero tiene 2 goles que no tienen nada que ver. Uno, le da tratamiento político a crimen organizado y eso está fuera del alcance constitucional. Le da tratamiento y beneficios a los que incumplieron el acuerdo de paz, y cuando hicimos el acuerdo en el 2016 quedó en la Constitución que quien incumpla, los desertores, los que reincidan, no podrán tener beneficios, que tendrán el tratamiento ordinario. Entonces no basta con proyecto de ley, tiene que cambiarse la Constitución para dar algo así como una tercera oportunidad, no segunda, tercera. Incluye
a la protesta social no se ve de dónde. El derecho a la protesta social es un derecho de cada ciudadano de Colombia, no tiene nada que ver con sometimiento de criminales. Tiene varios aspectos problemáticos, tiene uno razonable de sometimiento, tiene algo inviable. La gente que ya fue vencida en juicio, que el aparato estatal con todos los retos de impunidad que tenemos logró condenar, capturar, condenar y están pagando pena, les da un tratamiento ahora de someter. ¿Cuál someter? Si es que ya están presos y condenados, sobre todo las personas procesadas. Y entonces creo que es un debate grande con un punto completamente válido de sometimiento. Es necesario, se ha hecho antes, pero con unos micazos que es que ni siquiera conocían el proyecto en el gobierno. Entonces, no, francotirador, le dijo Montealegre a Oti Patiño. Eso refleja que este es un proyecto para la galería, para presentar y para decirle a los grupos armados: ay, no me dejaron, y a decirle al país: no me dejaron, pero en realidad es un proyecto que, como está planteado, es inviable. Bernate, esta ley es una ley realmente diseñada para el desmantelamiento de criminales de alto impacto. Pues mi pregunta es si es equilibrada entre lo que establece el Código Penal, los compromisos internacionales, las aspiraciones de estas organizaciones armantes de la ley de... ¿realmente hay un equilibrio, se podría decir? Bueno, Diana, nuevamente muchísimas gracias. Yo pienso que Colombia desde los años 50 ha realizado muchos procesos de justicia transicional, acuerdos con bandas criminales, el primero con los bandoleros y así sucesivamente. Es una constante de nuestros gobiernos el intentar llegar a acuerdos con estas estructuras criminales. Y si lo pensamos desde el balance del Código Penal, desde lo que hoy tenemos, pues la lectura podría ser que hay impunidad, que como así que penas de, no sé, 50, 60 años van a quedar en 8 o en 5, pero Colombia, cuando hizo el ejercicio de justicia y paz, precisamente presentó un proyecto que por primera vez tenía el desafío de una Corte Penal Internacional que ya existía para el 2005 y al final establecía penas muy parecidas a estas, y el Congreso de la República, en la Ley 975, la Corte Constitucional e incluso en sendas informes del fiscal a cargo de la Corte Penal Internacional, eso se ha avalado. Entonces yo desde esa perspectiva sí creo que hay un equilibrio, porque lo que se entiende son modelos de justicia alternativa, lo que se entiende es que hay una negociación. E incluso, mira que incluso con la ley penal vigente, por la vía de principios de oportunidad, preacuerdos, etcétera, pues podría uno eventualmente con estas bandas criminales llegar a lo mismo, siempre y cuando no hubiera menores o ciertas tipologías, pues uno podría llegar a lo mismo. Entonces yo creo que el debate sí puede ser el que ha planteado nuestra senadora Angélica Lozano, no solo hoy acá, sino en un reel tremendo que tiene sus redes sociales, de si es válido un proceso de justicia transicional con grupos que no tienen el componente político, porque estos grupos no tienen el componente político, ahí hay un debate. Y tú hablabas de estos beneficios, las personas que entregan la plática se pueden quedar con el 12%. Bien, eso en Colombia existe desde la ley 1708 del 2014, junio, que es el Código de Extinción de Dominio. Y lo que se hizo fue eso: mire, ahórreme el trámite de extinción de dominio, reconozca, entregue y yo le doy un beneficio. En ese momento era el 5%. Y en el Acuerdo de La Habana también se volvió a plantear, de manera que son estrategias de justicia premial con las que podemos no estar de acuerdo, pero que ya tienen una validación, digamos, en Colombia. Y en este sentido lo que yo creo es que el proyecto en general está en el marco de una política de negociación que necesita un marco jurídico. Ahora, Bernate, ahí me quedo con varias cositas, y con lo de Angélica también, porque uno podría decir, claro, estas leyes de sometimiento o estas, no está confundiendo el proyecto, que es lo que pienso, algunos elementos de los procesos de justicia transicional diseñados para otro tipo de organizaciones y otro tipo de conflictos, con beneficios para aquellos que se sometan a la justicia. Correcto. Yo que Esa creo, es la confusión. Claro, yo que creo, que y es ese como, es el punto. como que se les da un poco de todo, y se les da un poco de todo a todos los criminales. Ahí es donde está el debate. Si el criminal que está en el Clan del Golfo es equiparable a un combatiente, como lo decía Angélica Lozano, del ELN o de las FARC, que mal o bien tendrán algún componente político. Pero lo cierto es que el proyecto está bien intencionado y me parece bien direccionado en ese sentido, en reconocer, por ejemplo, estructuras con un dominio territorial, con independencia de que haya o no un componente político. El Estado colombiano de alguna forma está reconociendo que la criminalidad ejerce dominio territorial, que la salida armada del sometimiento a las normas vigentes
pues en realidad no es viable y que resulta atractivo una propuesta del gobierno de decirle, venga, arreglemos, desmovilícense, porque es que hay un punto de lo que decía la senadora que me parece importante, y es, si el señor ya está condenado a 30 años, pues ¿cómo le vamos a ofrecer unos beneficios? Sí, pero es que seguramente todavía tienen el mando, tienen ese control desde las cárceles, y ahí es donde la oferta puede resultar, en mi criterio, razonable. Entonces el Estado colombiano está reconociendo que la vía militar, que la vía de la justicia, pues o no funciona o no es lo suficientemente funcional para acabar con estas estructuras y sentarse, y lo primero que dice una persona que se sienta en la mesa es, bueno, ¿y qué me ofrecen? ¿Y qué garantía tengo yo? Y para eso es que se necesita esta ley, y ahí estamos de acuerdo. Es una ley Andrés tardía, González, pero sí. que se necesita. Su opinión. Gracias, Diana. Saludo especial a Armando, Angélica Lozano, doctor Bernate. Mire, mi primera reflexión es que en un país donde ha ganado tanto terreno, gracias a la fragmentación y a las debilidades del Estado, han ganado tanto terreno toda suerte de grupos armados, sin duda alguna es absolutamente necesario tener una política que combine varios elementos. Uno de ellos, la herramienta judicial, pero aquí tenemos que tener en cuenta que los instrumentos que hay que utilizar por parte del Estado tienen que ser tanto de tipo político como de tipo estratégico, militar, como de tipo judicial. Hay que mezclarlos según la naturaleza propia de cada grupo armado y de cada conflicto. En segundo lugar, a mí me preocupa mucho que este proyecto no esté precedido de un gran esfuerzo político de unidad nacional. Es un tema tan complejo y tan importante que requiere un esfuerzo de concertación, de consenso, de construcción de unidad entre las distintas fuerzas políticas y con los distintos niveles del Estado. Me preocupa enormemente que no exista un entendimiento absolutamente claro, por ejemplo, con la Corte Suprema de Justicia. Es que un actor fundamental en la aplicación de todas estas normas es precisamente el estamento judicial. Y yo quiero recordar todas las enseñanzas del pasado, primero con el sometimiento a la justicia que se hizo con el cartel de Medellín, luego en la Ley de Justicia y Paz, de la cual fui componente con Rafael Pardo y otros miembros del Congreso Nacional. Es indispensable construir un consenso para que esto realmente sea viable y pueda avanzar. Ahora, es indispensable, segundo punto, fortalecer la justicia y la fuerza pública. Si nosotros aplicamos una política de esta en un territorio, y valga la pena señalar que el enfoque territorial es un aspecto muy positivo del proyecto, pero si se escoge un territorio para aplicar la política y no hay un Estado suficientemente fuerte, fuerza pública, policía, justicia, que copen y que controlen ese territorio, salen unos y entran otros. De manera que la política integral requiere ese fortalecimiento institucional y esa unidad nacional. Ahora, podremos discutir las distintas variables de la herramienta judicial, qué tanto de justicia transicional y qué tanto de sometimiento. Yo creo que eso es factible, pero lo fundamental es que el objetivo es desmantelar, desarticular los actores armados y las organizaciones criminales, y para eso los beneficios penales y judiciales deben ser proporcionales, deben ser razonables, que en efecto contribuyan a la desarticulación, pero que no deshonren la justicia, porque es que el sometimiento a la justicia de los delincuentes debe suponer precisamente eso, y no el sometimiento de la justicia a la delincuencia. Hay que buscar un equilibrio entre justicia y paz, y por ello temas como los que aquí se han mencionado, ese hecho de poder disponer del 12% de los bienes, a mí me parece que es muy, muy controversial, además de ilegal, pero que generaría una señal de equivocada, perversa, acumule dinero, haga más secuestros, haga más extorsión, que luego queda un 12%. Pienso que eso hay que mirarlo con todo detenimiento, pero también valorar de manera apreciable si hay colaboración efectiva, si se denuncia a las personas, si se señalan las rutas del narcotráfico, si hay una colaboración eficaz. Allí sí se puede ponderar y valorar qué tanta flexibilidad y qué tanto beneficios penales se otorgan, de manera que tengamos muy en cuenta. Me parece un punto bien importante el que plantea, doctor González, el derecho a las porque víctimas. Sí, efectivamente el país necesita un instrumento, necesita una ley de sometimiento, pero toca usted un punto fundamental, cómo hacerla por concertación, por consenso, involucrando incluso a personas que al interior del mismo gobierno no están de acuerdo. Armando Noboa, ¿qué opinión le merece
y me gustaría un poco también mirar en términos de la proporcionalidad. Usted ha venido en unas negociaciones pues con un grupo criminal, con un grupo que es la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. ¿Estas personas, esas son las expectativas que tienen? Bueno, Diana, gracias, un gusto saludarla. No tenía hace varios tiempos. Venía muy ocupado usted en sus negociaciones. Usted que se olvidó de mi apreciada Diana. No, usted estaba ocupado negociando. Pero bueno, yo coincido con el comentario que hace Andrés González, en el sentido de que una ley de esta naturaleza requiere los mayores niveles de consenso político y social. Y tal vez por eso tendría que decir que lo que ha dicho Oti Patiño y lo que dijo Álvaro Jiménez hace unas pocas horas o tal vez unos días, a mí me suena razonable. Yo mismo lo he sostenido, en el sentido de que la manera en que debe ingresar una iniciativa de esta naturaleza al Congreso debe ser objeto de manera previa de socialización, de controversia, de consenso con las comisiones de paz del Congreso, por lo menos de que los directorios de los partidos políticos estén enterados de la situación. No significa eso que vamos a crear un escenario de unanimismo frente al proyecto, pero esa labor previa lo que debe perseguir es que haya disposición de ánimo a llegar a un acuerdo nacional en un momento en que, más allá del gobierno que plantea esta iniciativa, creo que es fundamental e inaplazable que el Congreso de la República aboque esta discusión, entre otras cosas porque así lo planteó el Congreso de la República. Entonces, a mí me sorprendió, yo comparto casi que el 99% del contenido del proyecto, ya vamos a hablar de eso, pero lo que me pareció un poquito exótico es que la radicación del proyecto en la Cámara de Representantes no hubiera contado con la presencia del jefe de la política de paz encargado por el presidente de la República, el francotirador, que es el consejero comisionado de paz. Según el doctor Montealegre. Entonces, creo que esa lógica de acción gubernamental debe recomponerse de manera inmediata, porque aquí no estamos hablando, Diana, de cualquier cosa. Estamos hablando de unas violencias, como ya se ha dicho, fragmentadas, peligrosísimas, que amenazan con balcanizar la unidad nacional y que para algunos de nosotros lo que están poniendo de presente es el fracaso en la construcción de la nación en esos territorios que están en los límites de las fronteras, en donde hay un abandono histórico del Estado. Entonces ya tenemos el proyecto. Quienes criticaban la ausencia del proyecto ya pueden ponerse, arremangarse, ponerse los guantes y entrar en el debate que tiene que hacerse de cara a la opinión pública en forma argumentada, y es lo que a nosotros como jefes de las delegaciones de paz nos corresponde, y esa es la razón por la cual yo estoy hoy aquí. Sin un acuerdo nacional, sin una participación de las fuerzas vivas en el Congreso, sin la posibilidad de que los partidos políticos puedan opinar de manera eficaz en esto, va a ser muy difícil. Yo tengo 2.500 señores, Diana, de la Coordinadora Nacional, que se han comprometido, Angélica, a destruir 14 toneladas de material bélico, y que se han comprometido a ir a unas zonas de ubicación y que tienen la expectativa de este proyecto. ¿Qué les vamos a decir más que a ellos, a las comunidades que están en esos territorios? El compromiso del Congreso y de los partidos es gigantesco y nosotros estamos en toda la disposición
de hacer los análisis, las discusiones, introducir las correcciones que sean necesarias para que esto salga bien. Si sale bien, esto no será un triunfo del gobierno, será un triunfo de una política de convocatoria nacional que beneficiará sobre todo a las comunidades. Sí. ¿Es posible, Angélica, por lo menos en el Congreso de la República, generar esa discusión, generar esa posibilidad de debatir que esto salga bien? Es nuestro deber, eso sí es la obligación, y llega tarde, pero llega. El gobierno tiene un mandato de 4 años. Tiene las complejidades que anotaba. En el acuerdo de paz, en la Constitución se dijo, a los reincidentes no se les puede dar un tratamiento de beneficios. Entonces, hay cosas que tampoco es del alcance de solo voluntad. Tendría que el gobierno traer una reforma constitucional. Tiene complejidades, lo de negociar bienes y demás, lo hace Estados Unidos, es polémico, pero bienvenida a la discusión, aquí hay que reconocer ese control territorial, reconocer a las víctimas, pero la necesidad implica también realismo. El gobierno lanza candidatura presidencial. Yo no había visto un candidato presidencial lanzándose con criminales en la Alpujarra con el presidente de la República. Llega este proyecto de ley que supongamos va a salir bien, se toma un semestre, entonces esto será ley en diciembre, Diana, con mensaje de urgencia, voluntad y demás, supongamos. ¿Qué grupo criminal? Bueno, primero están recibiendo unas promesas todos estos grupos de crimen organizado de distinta índole. Una es el grupo con el que Armando ha hecho ese trabajo admirable, que si está perdido Diana ahora 20 es porque está de verdad entregado en un trabajo muy difícil, pero el nivel de avance de la mesa de Armando es completamente distinto a las otras mesas. Creo que esta es la más avanzada finalmente. El ELN, que sí tiene marco jurídico, pues ese es lo que no tiene voluntad, ni voluntad política, ni de mando. Entonces aquí viene a los grupos. El mismo Armando se lo está diciendo al país, él está involucrado en una mesa de estas, si alguien tiene negociador. La autoridad para hablarlo, es él. Y él mismo está diciendo cómo se requiere que si se va a llegar a este acuerdo, pues sea un acuerdo que permita que la ley quede bien hecha, que no termine siendo una ley de impunidad para los de atrás, que recoja realmente los problemas actuales sin premiar a nadie, sin generar además ilegalidades como la de los bienes. Mi pregunta es, independientemente de si les va a alcanzar o no el tiempo, ¿cómo lograr en el Congreso de la República que esto tenga un valor pues para el país, un instrumento real para el país? Una frase final, si me permites. Esto lo lanzan primero con candidatura, con hecho cumplido, sin marco, una expectativa que tienen los distintos grupos, una promesa. ¿Es cumplible la promesa? Tienen que reformar la Constitución, darle tratamiento político a crimen organizado, pues yo voy a estar dando el debate con argumentos y buscando salidas, porque esto es por el bien del país. Pero esto está atravesado por la promesa electoral. ¿Qué grupo? Antes de venir llamé a personas que han participado en procesos con grupos criminales y decía, ¿qué grupo criminal le va a firmar cuando un gobierno está saliendo? Es que esta ley puede, si sale adelante, será ley en diciembre, ¿sí? Las elecciones están en marzo, mayo, junio. ¿Qué gobierno, cómo se puede comprometer a que esto va a estar vigente? Porque cada 4 años al gobierno entrante, al gobierno que comienza, Diana, y excúsenme por tomarme la palabra, el Congreso le da unas facultades para liderar el orden público. Es una ley de 418, la reforma está la de paz total. El próximo gobierno va a tener en diciembre del 26 su propia ley de su mandato. ¿Cómo es realista que sea cumplible esto? Pero perdóname, yo te hago una pequeña observación, senadora. Armando, sí. Pero Armando, perdóname un segundito, es que me tengo que ir a la pausa, ya te doy la palabra. Para no interrumpirte. Madrugar por un gran sueño cada día, hurgar el mejor.
2020. Regresamos con Andrés González, Francisco Bernate, Angélica Lozano y Armando Novoa, y quiero entrar en uno de los temas más complejos, digamos, porque en aras de contribuir también a través de estos debates a encontrar los aciertos y los grandes desaciertos, dice el artículo 28 sobre libertad condicional, abro comillas, las personas que hayan cumplido 8 años o las 2/5 partes de la pena privativa tendrán derecho a la libertad condicional cuando, además de la colaboración efectiva con el desmantelamiento de la organización, pues yo me pregunto, ¿es posible rebajar la pena a ya condenados? ¿Qué boquete se puede abrir con la posibilidad de rebajar pena a estos criminales que están en la cárcel, que fueron capturados, que fueron condenados? Esto no es contrario al ordenamiento jurídico actual. La ley establece que no puede haber este tipo de beneficios para condenados por terrorismo, secuestro extorsivo y delitos conexos, doctor Bernati. Tienes toda la razón. La ley establece esa situación y la explicación que yo daría es que esta es una regla, digamos, excepcional que solo aplica para quienes están dentro de los destinatarios de esta, digamos, reforma, que son estructuras criminales, que son estas personas que decidan acogerse y demás. De manera que, al ser una excepción a la regla, es viable. En Colombia, durante mucho tiempo, hasta el año 2004, era permitido la rebaja de la sanción, aun cuando la persona ya había sido condenada, en unos eventos específicos de colaboración con la justicia y demás, y eso desapareció en el 2004. Y la realidad sí es que lo que dice Armando me parece sabio de alguna manera, y es, él está reunido con 2.500 personas, de las cuales deben haber personas condenadas, por supuesto, y no a 2 años. Pues, reincidentes. Hay de todo. Entonces tú le dices, bueno, los de allá se me salen porque ya están condenados. Entonces, es decir, tiene que haber un ofrecimiento incluso para quienes hayan sido condenados. Y si recordamos, en el proceso de Justicia y Paz, pues las condenas a las que se exponían Mancuso y sus secuaces pues no eran menores, y aún así por la vía de Justicia y Paz se aplicaron las condenas, y hoy vemos cómo, más allá de sus vicisitudes y todo esto, ahora que estamos conmemorando los 20 años de Justicia y Paz, pues hay que decir que también hubo aciertos ahí, que hubo dificultades por supuesto, pero hubo aciertos, y este modelo, yo desde el día que lo conocí por conducto del doctor Armando Novoa, pues es muy a la usanza, tiene un sabor a Justicia y Paz al final del día. Puede haber la polémica, por supuesto, pero si una persona que está condenada a 40 años de cárcel ofrece 14 toneladas de armamento, tenemos que hacer una concesión en términos de la sanción, en términos de la punitivo, en procura de beneficiar a esas comunidades que se ven afectadas por el actuar de estas organizaciones criminales. La escucho, Angélica. Armando iba a hablar antes de comerciales. Y sí, Armando, perdón, tenía usted la palabra. Y quería preguntarle, frente a este tema concreto y frente a otro sobre el cual voy ahorita en los bienes, las expectativas concretas del grupo con el que usted negocia, ¿cuáles son? Mira, Diana, ellos han dicho varias cosas. Primero, aspecto que debe valorarse, ellos no están pidiendo, pues al inicio lo pidieron, pero ya no están pidiendo ni una ley de amnistía general, ni indulto. Están aceptando un arreglo judicial con penas privativas de la libertad. En barrotes. En los territorios en donde tienen presencia, para lo cual debe acudirse a cualquiera de las figuras que establece el Código Penitenciario y Carcelario. ¿Me permites una cosa? Le cuentas a los oyentes, como hay tantas mesas, ¿quiénes son los del Ejército Bolivariano, que es tu responsabilidad? Sí, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de las FARC, que inicialmente se agrupó en lo que se llamó la Segunda Marquetalia, cuyo jefe era Iván Márquez. Ahí estaba este famoso señor Aldinever. Ellos se separaron y la Coordinadora Nacional decidió seguir en la mesa de paz, los otros no, y estamos negociando con unas estructuras que son las que tienen poderío militar en la región sur del país, Putumayo y Nariño, y son alrededor de 2.500 hombres. Buena parte de su mando son reincidentes, firmantes del acuerdo, expulsados de la JEP, que volvieron a las armas. Entonces, ¿ellos qué dicen?
Ellos dicen, nosotros estamos en disposición de pagar unas penas y queremos contribuir a la reparación de las víctimas y de los territorios, vinculándonos de manera temprana a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito. O sea, pero es Y por básicamente, eso- yo por me eso- pregunto, Armando, es básicamente, estas personas básicamente quieren lo mismo que les daba el acuerdo de paz del cual desertaron. No. El acuerdo de ¿O un paz poco más? No, un poco menos. Un poco menos, y ellos, Porque digamos, uno, ¿por qué firma un no lo acuerdo? pongamos en términos Luego de más o traiciona menos. el acuerdo y luego vuelve a un proceso de paz con una expectativa que básicamente es la misma y unos Es que compromisos ahí que son viene los un mismos tema, y ahí viene un tema complejo, Diana, y es que ellos dicen, argumento que por supuesto no compartimos, ellos dicen que hubo un incumplimiento del Estado en la aplicación del acuerdo de paz del 16. Muchos de ellos no tienen cédula de ciudadanía, muchos de ellos no recibieron los beneficios que prometió el acuerdo de paz del 16. ¿Y por qué los otros sí se quedaron y ellos no? Porque ellos tenían una prevención con las decisiones que tomó la mayoría del grupo. Nosotros no compartimos que se hubieran rearmado, rechazamos eso. Ellos hablan de un entrampamiento al acuerdo de paz, tesis que nosotros no compartimos. Es Márquez y Santrich. Sí, pero hay una realidad en el territorio, y es que ellos aprendieron de lo que no debían hacer, como lo hizo las FARC antes del 16, y entonces se enraizaron en los territorios. Parte de las utilidades de sus actividades del narcotráfico las invierten en el territorio, invierten unas sumas de dinero significativas, y eso ha hecho que ganen apoyo territorial, se enraícen en el territorio y estén construyendo, ojo con esto, un modelo de sociedad local contraestatal que es muy poderoso en las regiones en donde tienen presencia. Eso a ¿En mí qué consiste ese modelo? Porque eso es una gobernanza de todas maneras. es lo que criminal, ¿o nosotros, no? Diana, hemos llamado una gobernanza híbrida. Algunos hablan de una gobernanza criminal Sí, para yo- significar con esto que ellos tienen un control total del territorio y fijan unas reglas integrales allí. Yo no creo que sea exactamente eso. Ellos conviven con las autoridades, hacen acuerdos con autoridades de orden territorial, de orden local y también de orden nacional, no solamente civiles sino militares. Entonces, cuando yo hablo de gobernanzas híbridas, hablo de que ellos están construyendo un modelo de Estado local contraestatal gobernado por las economías ilícitas y por el control de poderes armados ilegales en el territorio. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿De qué manera en una mesa de conversaciones se asume eso de cara a un proyecto de ley que es el que debe ser objeto de discusión por el Congreso de la República? Entonces, se toca un punto ahí fundamental. las porque además, víctimas, cuando las se dice esa víctimas, gobernanza híbrida, claro, está involucrando comunidades, pero que eso es otro, que podrían estar involucradas por miedo, por lo que sea, pero autoridades locales, autoridades claro, militares, ahí ya claro. estamos hablando de un tema muy delicado, un tema de Claro, y corrupción, ellos tienen funcionarios en la administración pública, participan debajo de la mesa en los procesos ¿Esa es la electorales. Es una realidad que tenemos que mirarnos en el espejo y ese del proyecto de fracaso ley de la pretenden construcción del ellos que Estado. les reconozca esa especie de modelo. Nosotros les hemos dicho que tienen que transitar hacia el Estado Social de Derecho, para lo cual tienen que hacer varias cosas. Primero, vincularse directamente a la transformación de las economías ilícitas en economías legales. Eso es sustitución de cultivos ilícitos en el territorio. 2, tienen que adoptar medidas de dejación de las armas y de respetar a la población civil. 3, hay que buscar un modelo de seguridad en el territorio
que nos permitan hablar con ellos de la creación de unas alianzas de transformación en el territorio, por supuesto supervisadas, dirigidas por las fuerzas institucionales, pero el modelo de que ellos firmen un acuerdo y se vayan de sus territorios a otras regiones del país, ese modelo fracasó. Hay que reconocer que ellos deben quedarse en el territorio, de que el sentido de que se queden allí es que se vinculen a la transformación de las economías, de que reparen a las víctimas, y en ese sentido adquiere entonces mucha razón la idea de que buena parte de los dineros habidos por sus actividades ilícitas tienen que invertirse en los territorios. ¿Qué es Drogas La Rebaja, Diana? Drogas La Rebaja es una gran empresa de los señores Rodríguez Orejuela, que fue controlada después de la SAE, se le entregó a los trabajadores bajo una modalidad cooperativa, y esa modalidad cooperativa es la que suministra los medicamentos a buena parte del servicio público de salud en el territorio. ¿Por qué nosotros no podemos pensar? Claro, no todos los grupos son iguales, no todos los grupos tienen las mismas características, pero ¿por qué no podemos pensar que eso que ellos conocen en el territorio, que es lo que están haciendo, ¿por qué no lo podemos institucionalizar en un proceso de dejación de armas para revertirlo en beneficio de las comunidades? Porque la otra vía es la extradición de ellos. Sí. ¿Cuál es la solución de la extradición, Angélica? Los mandamos para allá, negocian con la justicia norteamericana, los gringos se quedan con entregan el porcentaje. dinero, los bienes, las rutas, quedan con domicilio allá y quedan con parte de los dineros mal habidos producto de la actividad del narcotráfico. ¿Por qué ese modelo no lo podemos aplicar aquí, ajustado a las condiciones de los territorios en donde ellos tienen una presencia casi que hegemónica en el día de hoy? Ese tema tenemos que abordarlo de manera desapasionada, objetiva, con mucha frialdad, para no caer en debates que pueden ser efectistas frente a la opinión pública, pero que no ofrecen soluciones es que nos reales. sirve mucho escucharlo a usted, precisamente, y le agradezco que esté aquí para poder entender y poder llevar el debate a donde tiene que estar. Unas últimas opiniones de cada uno de los panelistas, Angélica. Tendría más preguntas, digamos, porque son muchos actores en esto. Una cosa son los cocaleros, que deben lograrse, hagan sustitución de cultivos que sean competitivos, tanto como para dejar la coca. Una cosa son los cocaleros, otra los narcos, narco local, otra organizaciones criminales, como ejércitos, otra narco transnacional. Entonces, las dudas, ¿cómo aplicarle el mismo marco a grupos tan disímiles y entre las mesas, y a su vez actores tan distintos, ¿no? Los incentivos del cocalero, que es el raspachín, que es la base, que es el ciudadano, el colombiano más fregado que está en el cultivo, es diferente su vida, su riesgo y su realidad penal frente a las organizaciones criminales. Entonces, tengo más dudas o preguntas, que claramente es el reto del Congreso. El timing no sirve mucho, pero sin duda es la obligación del Congreso dar esta discusión. Y creo que es necesario un paneo, así como Armando con su trabajo, su equipo, Gloria Arias está ahí, muchos otros. El estado del arte de cada mesa es distinto, y poder entender además... Y de la realidad territorial. Y la realidad de los eslabones. Aquí, por lo que le entiendo, Armando, estos grupos tienen como fundidos todas estas rutas de cocalero a narco, pero ¿cómo es el engranaje con transnacionales? ¿Qué pasa además de pronto con extranjeros que están involucrados en los grupos? No sé si es en esta mesa qué tratamiento y qué seguiría, porque digamos el reto es: en el acuerdo quedó claro en la Constitución que el reincidente no se le podrá aplicar. Aquí mi joven asesor muy pilo me dijo artículo 2, no. Artículo 5 del acto legislativo del 17, sí, con posterioridad a la entrada en vigencia de esta,
reforma constitucional, finalizado el proceso de dejación de armas, las personas sujetas a la jurisdicción JEP que cometan un nuevo delito, este será de conocimiento de la justicia ordinaria, los desertores. Claro. La Paz Total también lo dijo, entonces digamos, no es por la leguleyada, pero de entrada esto es inviable que un proyecto de ley le dé lo que quedó en la Constitución. Pero mira que se nos aquí, acaba aquí el no, tiempo y me aquí toca no la... se está creando una perdón, se me jurisdicción acaba el especial tiempo en y tiene la jurisdicción palabra Andrés ordinaria. González. Diana, gracias. Mira, sin duda alguna de la mayor importancia la explicación que hace Armando, porque lleva a la necesidad de consultar la especificidad de cada grupo y de cada territorio, que es bien diferente a la primera línea, que es bien diferente a las bandas de Medellín. Pero lo que es definitivo, reitero, yo no veo que sea viable en el futuro una nación en la cual haya ese gobierno híbrido. Aquí necesitamos tener claridad de que debe existir un Estado social de derecho democrático que controle esos territorios. Y para tener eso, hay que empezar en el sentido de que los procesos de diálogo, de paz, reconozcan esa realidad. No pueden pretender ese control territorial que hoy tienen. Ahora, es que la ley es para que se abandone la gobernanza híbrida. Perdóname, claro. Armando. El segundo presupuesto fundamental es que debe haber un reconocimiento generoso y sincero ante la sociedad colombiana de una postura humanitaria. Tanto las disidencias de las FARC como otros grupos armados deben cesar de manera inmediata los paros armados, el confinamiento. Mire esa locura del Chocó, el reclutamiento de niños. Es decir, todos estos, las masacres, todo eso hay que ponerle realmente un punto clarísimo final para poderse sentar a negociar y llegar a acuerdos. Y coincido en que hay que encontrar acuerdos y negociación para esto, y hay que tener flexibilidad desde el punto de vista de beneficios judiciales. Sí. Si esas personas voluntariamente y con transparencia acuerdan entregar unas rutas, dejar las economías ilegales, participar en economías alternativas, pero tenemos que llegar a unos acuerdos muy precisos en los cuales la sociedad colombiana vea que ellos están en disposición real de entregar armas y de someterse a una democracia, y el resto de la sociedad colombiana de ser igualmente generoso y flexible en esos temas. Pero eso tiene que quedar muy claro para que podamos avanzar. Se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20.